En la oscuridad helada de un siglo décimo. Noche de invierno, los gritos de 5.000 moribundos. Los hombres resonaron en la nieve manchada de sangre de la antigua Kiev. Su verdugo fue. No es un señor de la guerra bárbaro ni un salvaje conquistador, sino una viuda afligida cuya la venganza calculada transformaría el destino de Europa del Este. Este es el historia de la princesa Olga de Kiev. Una mujer que transformó un dolor indescriptible en genocidio metódico que la pintó camino al poder con la sangre de toda la civilización y quien contra todo la lógica y la moral un día serían canonizado como santo por la misma fe. ¿Qué predica el perdón y la misericordia? ¿Cómo? ¿Un asesino en masa se convierte en un santo? ¿Figura? Como una mujer que orquestó uno de los más grandes de la historia. Elaboradas campañas de venganza encuentran. Ella misma se inmortalizó en iconos dorados y venerado en oraciones solemnes. La respuesta. Yace enterrado bajo 1000 años de revisionismo religioso, político. La conveniencia y la incómoda verdad. Que los santos de la historia a menudo tienen más sangre en sus manos que sus pecadores. Esta noche nos adentramos en la salvaje realidad. Detrás del mito sagrado donde el fuego y la fe choca en el momento más improbable. Transformaciones. Imagínese, por favor, una mundo medieval donde se medía el poder. En sangre derramada y lealtad contada. Cabezas cortadas. Esta era la realidad de Europa del Este del siglo X. Una violenta tablero de ajedrez donde tribus eslavas, vikingas, los asaltantes y los reinos emergentes lucharon por el dominio con una brutalidad que sorprendería incluso al más endurecido observador moderno. Fue en esto caldero del caos donde nació Olga. En algún momento alrededor del año 890 después de Cristo en el norte, confines de lo que se convertiría en Rusia, la Kievan Rus, la Federación Flexible de Principados que Olga algún día. El gobierno era menos una nación que una conjunto de puestos comerciales fortificados que se extienden a lo largo de los grandes ríos que conectó Escandinavia con Bizancio. Limitado por aventureros vikingos que se abrieron paso a través de tierras eslavas. Con espada y hacha, este estado emergente se mantuvo unido por poco más de la codicia mutua y la amenaza de la violencia. Los gobernantes descendientes de los legendarios Rurik mantuvo su autoridad a través de un complejo sistema de tributos, terror y matrimonio calculado. Alianzas. La propia Olga probablemente provenía de Pskov, una ciudad fronteriza donde los vikingos, los comerciantes intercambiaban pieles y esclavos por plata y seda. Su matrimonio con el príncipe Igor de Kiev fue casi con toda seguridad político, una unión diseñada para unir territorios periféricos al centro. Poder. Pero en este mundo duro, incluso los matrimonios políticos podrían florecer. Algo más profundo. Según todos los informes, Olga y la asociación de Igor era mutua. Respeto y ambición compartida. Una rareza en una época en la que las mujeres a menudo eran tratadas como poco más que ganado reproductor y moneda diplomática. Los treblianos, los tribu que pronto sentiría la plenitud. El peso de la ira de Olga fue uno de los muchos grupos eslavos que se sintieron frustrados porque lleven regla. Habitantes del bosque que tomaron sus nombre de la palabra para árbol. Ellos habitaban los densos bosques al oeste de Kiev, una fortaleza natural que tenía
Les permitió mantener una feroz independencia. Rindieron homenaje a Kiev. A regañadientes, siempre probando los límites de su sumisión, siempre buscando debilidad en sus señores. Fue esto. Tensión perpetua que preparó el escenario para la tragedia que transformaría a Olga de princesa a depredadora. En el año 945 después de Cristo, el príncipe Igor cometió un error de cálculo fatal. Habiendo recogido el tributo anual de los drevlianos, decidió regresar por una segunda ración. Una violación de la costumbre que los orgullosos habitantes del bosque no pudieron tolerar. Lo que siguió encendería una de la venganza más aterradora de la historia. Sagas. Una campaña sistemática de aniquilación que dejaría a miles muertos y toda una cultura en cenizas. El asesinato del príncipe Igor no fue simplemente una ejecución. Fue una declaración escrita en agonía. Los guerreros drevlianos liderados por su príncipe Mal capturó a Igor con un pequeño séquito cerca de la ciudad de Iscaros. Las crónicas contemporáneas describen la horror que siguió con escalofríos. Precisión. Los drevlianos doblegaron a dos jóvenes abedules al suelo, atados a Igor. Piernas hacia ellos y luego los soltó. Árboles. El príncipe estaba literalmente destrozado. La mitad, sus gritos resonando a través de la bosque mientras su cuerpo era destrozado en un lluvia de sangre y vísceras. La brutalidad espectacular fue cuidadosamente calculado en el lenguaje simbólico de violencia medieval. La forma de morir transmitió un mensaje mediante el uso de la vida. Los árboles como instrumentos de ejecución, los Travelans estaban afirmando su conexión al bosque, a su independencia y su desprecio por la autoridad de Kiev. También estaban enviando una advertencia a cualquier futuros gobernantes que podrían atreverse a explotar ellos. Lo que no pudieron calcular fue la naturaleza de la mujer que acababan de conocer. Viuda. Olga recibió la noticia de la muerte de su marido con una calma gélida que desconcertó incluso a sus propios cortesanos. Ella lo hizo. No lloró, no se enfureció, no la desgarró. Ropa en la exhibición tradicional de dolor. En cambio, se retiró a su cámara y emergió con una cara tallada de piedra y ojos que prometían horrores más allá de la imaginación. Los drevlianos, ebrios de victoria, hicieron su segundo error fero. Enviaron emisarios a Kiev proponiendo que Olga casarse con el príncipe Mal, uniendo así sus tribus bajo el liderazgo de Drevliano. Primera delegación de 20 distinguidos. Los drevlianos llegaron a Kiev en barco, orgullosos y confiados en sus finas ropas y adornos de oro. Olga los recibió con honor aparente, lo que sugiere que permanecen en su barca mientras ella preparaba un bienvenida apropiada. Esa noche, sus sirvientes cavó un hoyo profundo en el patio. A la mañana siguiente, los drevlianos fueron llevados en su barca, todavía creyendo. Ellos mismos fueron invitados de honor y se dejaron caer en el pozo. Mientras se apresuraban a entrar. Confusión, Olga apareció en el borde. ¿Es de tu agrado el honor?, preguntó ella. Mientras sus hombres comenzaban a echar tierra con palas. Los embajadores gritaban. Eran enterrados vivos, sus gritos apagados. Que dura horas mientras la tierra lentamente aplastó la vida de sus cuerpos. Pero
La actuación de Olga apenas había comenzado. Ella envió un mensaje a los Drevlians de que estaba considerando su propuesta, pero requerida sus más nobles representantes a escoltarla. Cuando esta segunda delegación llegó la flor y nata de Drevian aristocracia, Olga les ofreció el uso de su casa de baños privada para refrescarse ellos mismos después de su viaje. Una vez estaban dentro, disfrutando del vapor y calor, sus hombres atrancaron las puertas y pusieron el edificio en llamas. Las crónicas describe cómo los nobles confiaban. La risa se convirtió en gritos confusos, luego a gritos desesperados cuando se dieron cuenta su destino. Golpearon las puertas hasta que sus manos estaban ensangrentadas, sus ampollas y descamación de la piel en la infierno. El olor a carne quemada llenó el aire de Kiev durante días. Sin embargo, incluso este teatro grotesco no era más que el preludio de la obra maestra de Olga. Venganza. Ella envió otro mensaje a los Drevlianos, informándoles que ella vendrían a sus tierras para celebrar una banquete fúnebre para su marido, un lugar sagrado. Tradición que incluso los enemigos estaban atados. Respetar. Les pidió que se prepararan grandes cantidades de carne y alimentos, prometiendo llorar apropiadamente antes. Aceptando su propuesta. Los Drevlianos, tal vez creyendo que lo peor había pasado, o quizás simplemente no pueda concebirlo. Más traición bajo lo sagrado. Bandera de derechos funerarios, de acuerdo. Olga llegó a Isarost con un pequeño séquito, desempeñando el papel de viuda afligida a la perfección. Lloró. En la tumba de su marido, se arrancó el pelo. Y se lamentó con tanta aparente sinceridad que incluso los Drevlianos se conmovieron. Entonces, ella los invitó al banquete fúnebre. A medida que el yo fluía, y los Drevlianos celebraron lo que creían que era su triunfo inminente. Los soldados de Olga, escondido en el bosque circundante, preparado para el matadero. Cuando los Drevlianos estaban profundamente borrachos. Apenas capaz de mantenerse en pie, Olga dio la señal. Sus guerreros cayeron sobre él. Juerguistas borrachos con espada y hacha. Las crónicas afirman que murieron 5.000 Drevlianos. Esa noche, aunque el número puede ser exagerado. Lo que es cierto es que la flor de la nobleza dreviana fue talada. En cuestión de horas. Su sangre se mezcla con el derramadome en una grotesca parodia de la fiesta que habían disfrutado. Incluso después de esta masacre, la sed de Olga. Porque la venganza seguía sin apagarse. Ella regresó con un ejército completo para sitiar a Iskarostan, la capital de Drevlia. Para un año entero, la ciudad mantuvo su paredes de madera y el coraje de su defensores, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, ya que los guerreros habían muerto en el banquete fúnebre, frustrando a Olga. Intenta tomarlo por asalto. Finalmente, ella recurrió a un último engaño, Eso consolidaría su reputación como una de las más creativamente crueles de la historia. Gobernantes. Olga envió mensajeros a los defensores exhaustos, alegando que ella había cansados del asedio y querrían. Acepta un tributo simbólico. 3 palomas. Y 3 gorriones de cada casa. Los Drevlianos, sin poder creer lo que decían. Suerte, rápidamente reunió a los pájaros. Eso
Por la noche, los soldados de Olga ataron pequeños trozos de azufre envuelto en tela para cada uno. La pata del pájaro. Al soltarlos, los pájaros volaron naturalmente a sus nidos en los techos de paja y los aleros de madera de Iscarost, mientras se preparaban para él. Por la noche, el azufre que ardía lentamente se encendió. La ciudad se convirtió en un infierno en su interior. Minutos. El fuego se propagó de un edificio a otro. Edificio, la madera seca y la paja. Ardiendo con terrible eficiencia. Esos quienes huyeron de sus casas en llamas fueron cortados abajo por los soldados que esperaban a Olga. Esos. Los que quedaron murieron en las llamas o por inhalación de humo. Los gritos de quema. Los niños resonaron durante la noche mientras los padres se enfrentaron a una elección imposible. Entre el fuego y la espada. Por la mañana, Iscarost era una ruina humeante. Su población muerta o esclavizada. Su cultura efectivamente borrada de la historia. Los dreblianos como pueblo distinto. Dejó de existir después de esa noche. Olga no solo los había derrotado. Ella lo sabía. Realizó una especie de genocidio cultural. Eliminando sistemáticamente sus liderazgo, sus guerreros y finalmente sus propios hogares. Ella dividió sus tierras entre sus partidarios, vendió él. Los sobrevivientes fueron llevados a la esclavitud y se les impuso tributos aplastantes sobre cualquier dispersión. Comunidades que quedaron donde una vez había vivido gente orgullosa del bosque, había ahora solo ceniza y silencio. Pero la historia, como suele ocurrir, había una amarga ironía en tienda. La mujer que había orquestado este carnaval de crueldad ocurriría dentro de década sufre una transformación tan completo que desafía lo fácil. Explicación. En el año 955 o 957 después de Cristo, la fecha exacta. La fecha sigue siendo controvertida. Olga viajó a Constantinopla, la capital resplandeciente del Imperio Bizantino. Allí en él, la magnífica Santa Sofía era bautizados en la fe cristiana tomando el nombre Helena. Las fuentes difieren en lo que motivó esta conversión. Algunos afirman que quedó deslumbrada por el esplendor de la civilización bizantina y la teología sofisticada de Oriente. Cristianismo. Otros sugieren que era un movimiento político calculado para alinear a Kiev con el imperio cristiano más poderoso de la época. Otros proponen una más transformación personal que el peso de sus crímenes finalmente se había descubierto. Su compostura de hierro que la impulsa a buscar perdón en una fe que prometía redención incluso para los peores pecadores. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, Olga arrojó ella misma en su nueva fe con la misma intensidad que una vez había dedicado a venganza. Ella construyó iglesias, patrocinó misioneros e intentó, sin éxito para convertir a su hijo, Sviatoslav, que siguió siendo un pagano orgulloso, guerrero hasta su muerte. Ella gobernó Kiev como regente con sabiduría y justicia. Implementar reformas legales y fortalecimiento de las relaciones comerciales. La mujer que una vez había quemado una ciudad con los pájaros ahora encendieron velas antes del dorado. Iconos. Cuando Olga murió alrededor del año 969 después de Cristo, ella fue llorado como un gobernante sabio y devoto. Cristiano. Su nieto Vladimir el Grande completaría su obra.
convirtiendo el Quaidon Rus en el cristianismo en el año 988 después de Cristo. Como la nueva fe echó raíces, la historia de Olga comenzó su transformación notable. Cristiano. Cronistas deseosos de proporcionar a los jóvenes. La Iglesia con modelos adecuados comenzó para reformular su narrativa. Las masacres. Se convirtió en justicia justa. Los engaños. Se convirtió en una estrategia inteligente. La mujer que había enterrado vivos a hombres y se convirtió en un santo que había traído la luz de Cristo a un tierra pagana. Para el siglo XIII, Olga había sido canonizado oficialmente por él. Iglesia Ortodoxa. Se le dio el título igual a los apóstoles, honor reservado para aquellos cuyo trabajo misionero fue considerado equivalente al original de Cristo. Discípulos. Los iconos la representaban sosteniendo una cruz en una mano y una maqueta de iglesia en la otra, su rostro sereno y santo. La sangre había sido lavada por él. Amnesia conveniente de la religión. Necesidad. Hoy, Santa Olga de Kiev es venerado en toda Europa del Este. Las iglesias llevan su nombre desde Moscú hasta de Kiev a Belgrado. Su festividad, julio. El día 11 se celebra con oraciones y procesiones. Los creyentes encienden velas ante sus iconos, pidiendo por ella intercesión en asuntos de fe y gobernanza. En Ucrania, ella es considerado un héroe nacional, un fuerte gobernante femenina que defendió a su pueblo y los trajo a la comunidad de naciones cristianas. Monumentos a ella. Se sitúan en las plazas de la ciudad representando una figura real. Mujer con una cruz sin rastro de ella. Viuda vengativa que una vez orquestó asesinato en masa. Esta transformación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de santidad, perdón y historia. Memoria. ¿Cómo reconciliamos a la Olga que quemaron vivos a miles con Olga que construyó iglesias y promovió la paz? La respuesta de la Iglesia Ortodoxa es teológica. A través del bautismo, ella nació de nuevo. Su pecados lavados en las aguas de conversión. Su pasado violento ya no es una fuente de vergüenza, pero un testimonio de el poder transformador de la fe. Ella es una prueba de que incluso el peor pecador puede encontrar la redención. Pero está cómoda. La narrativa oscurece lo más preocupante. Verdades. La canonización de Olga fue tanto sobre la política como piedad. La Edad Media. La Iglesia necesitaba santos reales para legitimarse. El gobierno cristiano para demostrar que Dios. La gracia fluyó a través de un gobierno apropiado. Canales. Una princesa pagana convertida que trajo a su pueblo a la fe era demasiado. Un símbolo valioso que puede ser empañado por detalles incómodos sobre el asesinato en masa. Su santidad sirvió a las necesidades de la institución más de lo que reflejaba cualquier transformación espiritual genuina. Además, el blanqueo de Olga. Los delitos reflejan un patrón más amplio en cómo construimos memoria histórica. La nación necesita a sus héroes, a sus fundadores. Mitos, sus ancestros sagrados. El proceso de crear estas figuras invariablemente implica amnesia selectiva, elección. ¿Qué partes de sus historias contar? Destacar y cuáles enterrar. Olga la. El asesino en masa ha sido olvidado. Olga la. Se recuerda al santo. Los Drevlianos. Al no haber dejado constancia escrita de su propio
existe en la historia solo como él. Villanos en la redención de su asesino. Historia. Esta memoria selectiva tiene un significado real. Consecuencias en la Ucrania moderna. Como él. La nación lucha por definir su identidad. Separada de Rusia, Olga se ha convertido en una símbolo de la fuerza ucraniana y independencia. Su imagen aparece en moneda y sellos. Los niños aprenden sobre su sabiduría y piedad en la escuela, mientras que se reduce la quema de Iskarost a una nota al pie si es que se menciona. Ella se ha convertido en lo que la nación necesita que sea. Ser una gobernante fuerte que se puso de pie a los enemigos y trajo la civilización a su gente. Sin embargo, tal vez haya algo valioso para enfrentarla. La verdad completa de figuras como Olga. Su historia en todo su horror y complejidad. Nos dice algo esencial sobre el ser humano. La naturaleza y los caminos torcidos que conducen al poder. Ella era una mujer en un mundo dominado por hombres que se negaron a ser una víctima que convirtió su dolor en una arma que nadie podría resistir. Ella también fue un asesino en masa que no mostró ninguna misericordia para los inocentes que usan el engaño y brutalidad con una creatividad que todavía impacta 1000 años después. La paradoja de Santa Olga nos obliga a afrontar con preguntas incómodas sobre redención y justicia. ¿Puede alguien que ha cometido genocidio realmente redimido? La conversión borra la sangre en las manos o simplemente proporcionar una excusa conveniente para detenerse. Mirando. Si creemos en él. Posibilidad de transformación, debemos. También acepta que el mayor logro de la historia. ¿Los monstruos podrían morir como santos? ¿Y si rechazo esa posibilidad, qué significa eso? Decir sobre nuestra fe en el potencial humano. ¿Por un cambio? Al final, la historia de Olga es. No se trata solo del viaje de una mujer desde venganza a la fe. Se trata de cómo nosotros construimos nuestros héroes y villanos. ¿Cómo? Nosotros elegimos qué historias contar y qué olvidar. Se trata de la mentiras cómodas que nos decimos a nosotros mismos sobre el pasado y las verdades incómodas que conocemos. Enterrar bajo monumentos y mitos. Cada una sociedad construida sobre la violencia eventualmente transforma a sus asesinos en reyes, sus masacres en triunfos, sus crímenes en mitos fundacionales. Al estar ante él, iconos de Santa Olga, dorados y serenos, nosotros. Quizás recuerdes los gritos de los drevianos ardiendo en sus casas. Embajadores asfixiándose bajo él. Tierra, los nobles asándose en el baño. Casa. No porque debamos rechazar la posibilidad de redención, pero porque la verdadera memoria exige que conservemos ambas verdades. Simultáneamente, el santo y él. La pecadora, la santa mujer y la misa. Asesino, la luz de la fe y la oscuridad que a veces oculta. Las aves que quemaron Iscarost hace mucho tiempo. Desde entonces se ha convertido en polvo. Pero su vuelo. El camino traza un arco a través de la historia que seguimos todavía. De las cenizas de aquello. De la ciudad en llamas surgió un reino cristiano que determinaría el destino de Oriente. Europa. De la sangre de los drevianos vinieron las aguas bautismales de una nación. Esta es la paradoja de la historia nuestra. Las civilizaciones se construyen sobre cimientos de huesos. Nuestros santos a menudo tienen la
manos más sangrientas y nuestras más sagradas. Las historias a veces son las que más nos gustan. Necesito olvidar. Quizás sea la culpa de Olga. Su verdadero legado no son las iglesias que construyó. O la fe que abrazó, pero la preguntas que su historia nos obliga a plantearnos. Confrontar. En un mundo donde la violencia y la virtud se entrelazan, donde hoy el terrorista es el estadista del mañana, donde el genocidio puede reenvasarse como. En la construcción de la nación, Olga se destaca como una recordatorio de que la historia la escriben los sobrevivientes. La santidad es a menudo una cuestión política. Decisión y la diferencia entre un santo y un pecador a veces dependen de nada más que quien cuenta la historia. Y cuando deciden terminarlo. ¿Cómo? La oscuridad cae sobre otro 11 de julio. En algún lugar de Europa del Este, un creyente enciende una vela ante el icono de Santa Olga. Oran por fuerza, por sabiduría, por protección. No piensan en quemarse. Pájaros o embajadores enterrados. Ven. Solo el santo, no el pecador. Y. Quizás así sea como debería ser. Quizás. Esa es la única manera en que podemos soportarlo. Peso de la historia. Por memoria selectiva. Al elegir qué verdades llevar adelante y qué dejar en las cenizas del pasado. Pero para aquellos que se atreven a mira más de cerca, ¿quién puede tener la historia completa? En sus mentes sin pestañear, Olga ofrece un tipo diferente de sabiduría. Ella nos recuerda que los seres humanos somos capaces de crueldad indescriptible y profunda. Transformación. Que las mismas manos que las sentencias de muerte se pueden firmar en oración. Que los mayores pecadores de la historia y los santos más grandes a veces son los mismos. Persona vista desde diferentes ángulos. Ella nos obliga a afrontar lo terrible. Posibilidad de que no haya escritura así. Lo oscuro no se puede redimir, no hay crimen así. Terrible no se puede transformar en virtud por la alquimia del tiempo y la fe. Y la necesidad política. Al final, nosotros. Nos queda una elección. Podemos aceptar la cómoda mentira de Santa Olga, la gobernante sabio y mujer santa cuya violencia. El pasado no era más que un preludio de su sagrada destino. O podemos abrazar la incómoda verdad de la princesa Olga. La viuda afligida cuyo calculado. La crueldad todavía resuena en él. Siglos, cuya santidad se erige como un eterno interrogante sobre nuestra facilidad. Categorías del bien y del mal. La respuesta. Elegimos dice menos sobre ella que sobre ella. ¿Qué hace por nosotros, por nuestra capacidad para el perdón, nuestra hambre de héroes y nuestra disposición a mirar fijamente al oscuridad de nuestra propia historia sin parpadeando? Las llamas que consumieron. Iscarost murió hace mucho tiempo, pero él. Las preguntas que plantean aún arden. En cada icono de Santa Olga. En cada oración. Ofrecido en su nombre, en cada monumento. Elevado a su memoria, no vemos solo una mujer transformada por la fe, pero un espejo. Reflejando nuestras propias luchas con justicia y misericordia, memoria y olvidando los pecados del pasado y la esperanzas del futuro. Ella es, en él. En el sentido más verdadero, un santo para nuestros tiempos, no. Porque ella era perfecta, pero porque ella era perfectamente humano en toda su terrible complejidad. Y así termina la historia donde comenzó con fuego y sangre y gritos de los moribundos. Pero también termina
con himnos y oraciones y la suave resplandor de la luz de las velas sobre el oro. En estos dos extremos se encuentra la verdad de Olga, ni santa pura ni pura pecador, sino algo mucho más inquietante y mucho más humana. Ella es prueba de que la historia no es una fábula moral, pero una historia de terror con ocasionales momentos de gracia. Que nuestros héroes son a menudo nuestros villanos en diferentes iluminación. Y esa es la única forma honesta. Abordar el pasado es hacerlo con los ojos bien abiertos. Abiertos y el coraje de ver a nuestros santos como realmente eran.